Luego tenemos ahora las complicaciones obstétricas, ¿correcto? Dentro de las complicaciones obstétricas tenemos una infinidad. Hay que recordar lo más importante, ¿ya? Hiperemesis gravídica. Recuerden que en la patogenia, ¿no?, predomina la teoría hormonal, que nos dice que a mayor nivel de beta-HCG, mayor cantidad de vómitos. Por eso, la gestante nulípara, la obesa, el embarazo gemelar, mola, que produce altos niveles de beta-HCG, son factores de riesgo para hiperemesis o cuerpo lúteo derecho, ¿no? Ahí están los factores. Muy bien. Diagnóstico: vómitos severos, vómitos incoercibles, incontrolables, sobre todo en el primer trimestre, ¿ya? Con pérdida de peso más del 5%, deshidratación, cuerpos cetónicos en orina, que te habla de ayuno prolongado, etc. Complicaciones: trastornos ácido-base, alcalosis metabólica por los vómitos. Trastornos electrolíticos: hipocloremia, hipocalemia. Estas son indicaciones, miren, estas complicaciones son indicaciones para hospitalizar a la paciente. En el feto, RCU, parto prematuro, bajo peso al nacer. En la madre también hay esto, falla hepática. La hiperemesis gravídica es una causa de falla hepática y falla renal, ¿ya? Síndrome de Mallory-Weiss por los vómitos severos, hay hemorragia digestiva por laceración de la unión gastroesofágica. Y la complicación más severa es la encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina. ¿Y cuál es la tríada de Wernicke? Diplopia, ataxia, confusión. Entonces, cuando te digan en el contexto de una hiperemesis esta tríada, diplopia, ataxia, confusión, recuerda encefalopatía de Wernicke. Tratamiento: reposición hidroelectrolítica, tiamina para evitar la encefalopatía de Wernicke, dieta a base de proteínas o azúcares complejos. Evitar grasas, dulces, porque eso fomenta más los vómitos, ¿no? Y la terapia farmacológica antiemética. ¿Cuál es el de primera línea? Piridoxina, doxilamina. Ahí está, esta es terapia de primera línea. No responde. Segunda línea, metoclopramida, antidopaminérgico, diminhidrato, antihistamínico. Casos severos, no responde a nada. Clorpromazina, antipsicótico, más corticoides. Contraindicado, recuerden, el bloqueante de serotonina, ondansetron. Ya está. Criterios de hospitalización: cuando los vómitos son muy refractarios, no responden a nada, cuando hace alcalosis metabólica o cuando hace hipocloremia, hipocalemia. Esas son las indicaciones para hospitalizar una hiperemesis gravídica. Anemia y gestación. Recuerden que se define anemia en una gestante cuando es menos de 11 la hemoglobina en el tercer trimestre o menos de 10.5 en el segundo. La más frecuente es la anemia ferropénica, ¿no?, que es microcítica, hipocrómica, por un factor carencial, ¿no?, desnutrición. La anemia ferropénica va con un BCM menos de 80, HCM menos de 27. Y el test bioquímico más específico, recuerden, es el dosaje de ferritina, la cual va a estar baja, porque en la anemia ferropénica los depósitos intracelulares van a estar bajos. Lo más importante, el tratamiento. Si la gestante tiene ya anemia, le damos 120 miligramos de hierro elemental. Eso se cubre con 2 tabletas de sulfato ferroso por 6 meses. No es hasta normalizar la hemoglobina, es hasta normalizar la ferritina. En cambio, para prevención es la mitad, ¿no? 60 miligramos de hierro elemental, 1 tableta de sulfato ferroso. Importante la consejería nutricional durante el embarazo: consumir más carne, sangrecita, pescado, consumir el hierro con vitamina C, recuérdate, ácido ascórbico, que favorece su absorción. Recuerden que la anemia en el embarazo tiene mayor riesgo de infecciones, transfusión en la madre, parto pretérmino, bajo peso al nacer, ¿ya? Y mortalidad perinatal. Muy bien. Parto pretérmino. Recuerden la definición de un parto pretérmino: es una gestante con buena dinámica, pero que tiene menos de 37 semanas. Miren cómo clasifica la OMS, ¿no? Pretérmino menos de 37, pero tiene su subclasificación. De 32 a 37, moderado a tardío; 28 a 32, muy prematuro; y menos de 28, extremadamente prematuro. Pero también tenemos la de la COG, de la Sociedad del Colegio Americano de Ginecobstetras, ¿correcto? Su clasificación.
pretérmino menos de 37, esta es más sencilla, tardío menos de 34 a 36, menos de 34, prematuro, temprano. ¿Ya? Son clasificaciones. Pero bueno, menos de 37, pretérmino. Recuerden la diferencia entre parto pretérmino y amenaza de parto pretérmino. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambos van a tener buena dinámica antes de las 37 semanas, pero para decir que es un parto pretérmino hay buenos cambios cervicales. Ahí está, borramiento más de 50, dilatado más de 2. En cambio, le vas a llamar amenaza cuando hay pobres cambios, borrado menos de 50, dilatado menos de 2. Esa es la diferencia, los cambios cervicales. Factores de riesgo, el más importante, el pretérmino previo. También el polidramnios, trastornos hipertensivos, embarazo múltiple, placenta previa, DPP, etc. Pero el pretérmino previo es el factor de riesgo más importante. ¿Cómo evaluamos una amenaza de parto pretérmino? El más sensible es la evaluación del cuello. Entonces, ¿cuándo nos dice que es de alto riesgo? Cuando el cuello es corto, menos de 20 milímetros. Y el test bioquímico es el más específico. El dosaje de fibronectina en secreción cervical. Si nos dice positivo, alto riesgo. Cuello corto, fibronectina positivo, alto riesgo de parto pretérmino. Tratamiento. ¿Dónde damos más? Entre los 24 y 34 semanas, si se presenta, tenemos que dar corticoides para madurar el pulmón. Y para frenar las contracciones, tocolíticos. Nifedipino, el de elección, pasada las 32 semanas, o menos de 32, indometacina, betamiméticos. Atosiban, que es otro tocolítico, antagonista de los receptores de oxitocina, ¿no? ¿Ya? Entonces, corticoide, tocólisis. Entre las 24 y 34 semanas. Acuérdate, ahí es donde das más. Entre las 24 y 34, das tocolíticos para frenar la contracción y corticoides para madurar el pulmón. Ya está. Si tiene más de 34, dejas que progrese la labor del parto. No hay problema, que progrese la labor del parto. Neuroprotección con sulfato de magnesio para evitar parálisis cerebral, etcétera, en menores de 32 semanas. ¿Ya? Muy bien. Conducta expectante, si el cuello es largo o la fibronectina es negativa. Esto es importante para evitar el sobretratamiento, ¿no? Si te dicen cuello largo, fibronectina, conducta expectante. Y si tiene mayor de 34 semanas, como tiene contracciones, ¿qué vas a inducir? No, es dejar que progrese la labor del parto, ¿no? Dejar que progrese. Embarazo postérmino. Recuerden, la definición de embarazo postérmino es más de 42 semanas. Más gestante, más de 42 semanas. La Sociedad Americana de Ginecobstetricia también tiene su clasificación. Cuando está entre 37 y 39, se llama a término precoz. Cuando está entre 40 y 41, o 39, pues, ¿no? Acá para continuar. 39 y 41 se llama a término. Y cuando está entre 41 y 42, se llama a término tardío. Y más de 42, postérmino. ¿Ya? Acuérdense esa clasificación. La causa más frecuente, error en el cálculo de la edad gestacional. Por eso debes recordar que la ecografía de primer trimestre es el que tiene mayor rentabilidad, midiendo la longitud craneocaudal. Factores de riesgo, nulípara, feto masculino, gestante obesa, añosa, etnia caucásica, anomalías fetales como anencefalia predisponen a embarazo posttérmino. ¿Cómo evaluamos un embarazo posttérmino? Tu bienestar fetal la puedes evaluar con test no estresante más ecografía o perfil biofísico fetal. ¿Ya? Con eso evalúas. Muy bien. A partir de las 41 semanas, tú ya debes pensar en inducir el trabajo de parto. No vas a esperar a las 42 semanas, porque a las 42 semanas ya empieza complicaciones. Oligohidramnios, macrosomía, sufrimiento fetal, etc. Entonces, a partir de las 41 ya tienes una actitud activa. Pero previo a la inducción tienes que ver cómo está el Bishop. Si tiene más de 6 puntos, cuello favorable, de frente oxitocina.
Si tiene menor o igual a 6 puntos, cuello desfavorable, primero misoprostol, 25 microgramos vaginal cada 6 horas, y una vez maduro el cuello, oxitocina. Cesárea, cuando hay macrosomía, cuando se ha perdido el bienestar fetal, desaceleraciones o presencia de meconio espeso. En esos casos ya se indica cesárea. En el resto, inducción. Prevención, no, esto está mal, esto es para parto pretérmino, ¿no? En caso de insuficiencia, manejo, suplemento de progesterona, eso es prevención para parto pretérmino, no para posterior, es para parto pretérmino. Vamos a embarazo múltiple. En caso de embarazo múltiple, recuerden esto de acá, ¿no? Desarrollo simultáneo en el útero de 2 o más fetos, ¿ya? Factor de riesgo, multípara, añosa, etnia afroamericana, miren. Técnicas de reproducción asistida. Herencia por el lado de la madre, ¿no? La clasificación más frecuente del embarazo gemelar es que lo más frecuente es bicigótico, que se forman 2 huevos o cigotos, 70%. Lo más raro es monocigótico, que es 30%. Pero este monocigótico tiene una clasificación, ¿no? Acá un huevo o cigoto va a formar 2 productos. Entonces se va a subclasificar dependiendo el tiempo en el que se divide. Si se divide en los primeros 3 días, es el BB, bicorial biamniótico. Si se divide entre los 4 y 8 días, es el monobi, monocorial biamniótico. Y si se divide entre los 8 y 13, es el mono-mono, monocorial, monoamniótico. ¿Estamos? Ya está. Y si se divide más de 13 días, es siameses o fetos unidos. Entonces ahí está la clasificación del monocigoto. BB es el que tiene mejor pronóstico. Mono-B, el más frecuente de los monocigóticos, el más frecuente. El mono-mono, el que tiene mayor mortalidad, el que más se muere. Mono-mono. ¿Estamos? Muy bien. La evaluación en el primer trimestre es importante determinar la corionicidad para ver el número de placentas. Entonces, signo de lambda, bicorial, 2 placentas. Buen pronóstico. Signo de la T invertida, monocorial. Mal pronóstico, es el que tiene más complicaciones. ¿Estamos? Muy bien. Se indica parto vaginal en un embarazo doble si ambos fetos están cefálicos, ¿no? Miren, la presentación más frecuente es cefálico-cefálico. Entonces, basta que el primero esté cefálico para darle chance vaginal. Basta que el primero, ¿ya? Complicaciones, la más frecuente, el parto prematuro, en general, ¿no? Es la complicación más frecuente, pero también hay más riesgo de hiperemesis, diabetes, preeclampsia, incompetencia cervical. Ahora, en el caso de los monocigóticos monocoriales, o sea, aquellos que tienen una sola placenta, estas son sus complicaciones. La más frecuente, esta, el síndrome de transfusión feto-fetal. Es la complicación más frecuente de los monocigóticos, de los monocoriales, los que tienen una placenta. Se caracteriza por anastomosis arteriovenosas profundas. ¿Estamos? En la cual pues va a haber crecimiento discordante, ¿no? Un bebito crece más que el otro, miren, RCU, el otro DIDROPS. Entonces, crecimiento discordante cuando el ponderado difiere uno de otro más del 20%, así se define. O la secuencia oligopolidramnios. Uno tiene oligohidramnios, el otro polidramnios, ¿no? El donante es el pequeñito, pues, porque le está robando sangre. El donante tiene RCU, tiene oligohidramnios. El receptor tiene hidrofetal, tiene polidramnios, ¿ya? Esta complicación tiene alta tasa de mortalidad. El síndrome de transfusión feto-fetal tiene una mortalidad del 70-80%. Por eso hay que tratarla a tiempo, ¿ya? Ahí tenemos la clasificación de Quintero. Acuérdate. 1, cuando tiene oligopolidramnios. 2, ausencia de vejiga. 3, alteración del Doppler. 4, hidrosfetal. Y 5, óbito. Ahí está la clasificación. Entonces, en el grado 1 a grado 4, ahí es donde tratamos, ¿no? Con cirugía intrauterina. En el grado 2, a 4. El grado 2, 3 y 4 se trata con cirugía, fetoscopía y ablación con láser de las anastomosis. Cuando te digan que un monocigótico, uno de los productos está acárdico, acéfalo y el otro sano,
Esa es la secuencia TRAP, que se produce por anastomosis arterio-arteriales. Uno de los bebitos está sin corazón, sin cabeza, sin la parte superior del tórax. Esa es la secuencia TRAP, diferente al síndrome de transfusión feto-fetal. Acá solo hay crecimiento discordante, pero los bebitos están completos, acá no. En el caso de RPM debemos recordar que es una solución de continuidad de las membranas ovulares. Se rompen las membranas antes del inicio del trabajo de parto, hasta 1 hora antes. Factores de riesgo, infecciones, ¿no? Vaginosis, ITU, vaginitis, polidramnios, sobredistensión del útero, ¿no? Polidramnios, embarazo múltiple, el sangrado predispone a RPM también, placenta previa, tabaco, trauma. En la clínica te dicen pérdida de líquido claro, olor a lejía. Esa es la clínica de sospecha de RPM, pero la vas a confirmar con el papel de nitracina, donde cambia de color, ¿no? De amarillo a color azul. Cuando vira el color de amarillo a azul, nitracina positivo. O el test de Fer o cristalografía en el lecho, también nos confirma pérdida de líquido amniótico. O el más específico, el test de AmnioSure, que detecta una microglobulina placentaria. Test de AmnioSure. Entonces con esto confirmo, ¿no? O una ecografía que nos diga que tiene oligohidramnios. Y lo más importante, el tratamiento en RPM. Hospitalización, reposo, todo RPM se hospitaliza. Y cuando está entre las 24 y 34 semanas, quedamos corticoides. Corticoides. Y todo RPM, su profilaxis antibiótica. Ampi-eritro. Acuérdate, RAE, RPM, ampicilina, eritromicina. Neuroprotección con sulfato de magnesio en menores de 32 semanas. Y si tiene el RPM más de 34 semanas, o ya hay una coriomionitis, o el RPM ya tiene pulmón maduro, inducción del parto. No esperas, porque si esperas se infecta. Tienes que inducir el parto cuando el RPM ya tiene más de 34 semanas. Pulmón maduro. El RCU. Recuerden que el RCU se define como un crecimiento del feto por debajo del percentil 10 o 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. Tienes 2 tipos. El temprano, también llamado simétrico, también llamado tipo 1, cuando es antes de las 32 semanas. Cuya causa más frecuente, las cromosomopatías, en primer lugar. Cromosomopatías. Segundo, infecciones connatales. TORCH. Pero el más frecuente es este, 80%. El más frecuente es RCU asimétrico, desproporcionado, tardío, tipo 2, cuando se produce después de las 32 semanas. Causa más frecuente, insuficiencia uteroplacentaria o preeclampsia. Es la causa más frecuente. ¿Estamos? Muy bien. El diagnóstico, altura uterina disminuida. Para el RCU, ¿no? Más de 2 valores, o sea, la altura uterina está por debajo de 2, en diferencia a la edad gestacional. Ecografía nos confirma el diagnóstico de RCU y junto con el Doppler. Porque si te dice un bebito pequeño, pero el Doppler está normal, eso es un PEG, pequeño para la edad gestacional. Para que sea un RCU, tiene que ser pequeño y tiene que tener alteración hemodinámica. Y eso lo hacemos con el Doppler, ¿ya? Tenemos el Doppler de arteria umbilical, que nos evalúa la hipoxia aguda. Doppler de arteria cerebral media, redistribución hemodinámica. O el Doppler de ductus venoso, que cuando sale alterado ya es hipoxia severa, ¿ya? El Doppler nos evalúa esto. El Doppler de arteria uterina, que nos evalúa la insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces hay una clasificación según el estadio Doppler. Son 4 estadios. 1, insuficiencia placentaria leve, que puedes darle chance vaginal. 2, insuficiencia placentaria severa, cesárea. 3, baja sospecha de acidosis fetal, cesárea. Y 4, alta sospecha de acidosis fetal. Ahí sí también cesárea, ¿ya? Muy bien. Entonces vigilancia con el Doppler, recuerden, ¿ya? Y se termina el embarazo según la severidad, ¿ya? Muy bien.
Luego tenemos la isoinmunización RH. Recuerden, cuando hay riesgo de incompatibilidad, cuando la mamá es negativa y el bebito positivo. ¿Por qué? Porque el papá, el cónyuge, es RH positivo. Pues el papá es el que le hereda el antígeno D al bebito para que salga RH positivo. Y si la mamá es negativa, ahí hay riesgo de incompatibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Hemólisis fetal. Porque los anticuerpos que se producen cuando la mamá se sensibiliza, los de tipo IgG atraviesan la placenta y causan hemólisis en el feto. Por eso en la evaluación hay que solicitar grupo y factor a la mamá y al cónyuge, y para ver si está sensibilizada o no la madre, CUMS indirecto. A la madre, CUMS indirecto. ¿Correcto? Y vamos a tener dos escenarios, que es lo que tienes que acordarte. Cuando la mamá está no sensibilizada, test de CUMS negativo. En ese caso, ¿qué se hace? Profilaxis con gamma globulina, 300 microgramos intramuscular. La primera vez entre las 28 y 32 semanas. Y la segunda dosis en el posparto dentro de las 72 horas. Siempre y cuando el recién nacido sea RH positivo. Entonces se da 2 dosis de profilaxis en el embarazo y en el posparto a la madre. ¿Estamos? Muy bien. Y vigilas. Repites el test de CUMS cada 4 semanas. Ese es el esquema o la conducta cuando el test de CUMS es negativo. Ahora veamos cuando es positivo. Cuando la mamá está sensibilizada, cuando la mamá ya produjo anticuerpos, cuando su test de CUMS salió positivo, acá debes evaluar el riesgo de anemia. Y acá la típica pregunta que te hacen es ¿cómo se llama la prueba no invasiva que evalúa el riesgo de anemia en el feto? El Doppler de arteria cerebral media. El Doppler de la arteria cerebral media, midiendo la velocidad de flujo sistólico, te predice si tiene o no anemia. Entonces, cuando la velocidad es más de 1.5 el promedio, eso se correlaciona con un hematocrito bajo en el feto. ¿Estamos? Entonces, cuando la velocidad está aumentada, eso te está diciendo que el feto tiene anemia. Si sale positivo entonces, o sea, velocidad aumentada, vamos a la prueba invasiva, la cordocentesis. Esta ya te confirma, porque la cordocentesis te va a evaluar la hemoglobina fetal, el hematocrito fetal. Entonces, si la hemoglobina es menos de 10 o el hematocrito menos del 30%, eso es anemia severa. ¿Y qué hacemos cuando confirmamos anemia severa? Hay que indicar transfusión intrauterina. Cuando la anemia es grave, porque la cordocentesis te dijo, ¿no? Hemoglobina menos de 10, hematocrito menos del 30%, o tiene datos de E-drops, ya ahí de frente transfusión. Cuando tiene menos de 35 semanas el embarazo, transfusión. Por la vena umbilical se hace transfusión al bebito. Ahora, si tiene el embarazo más de 35 semanas, finalizamos el embarazo. ¿Ya? Entonces miren la conducta. ¿Ya? Pero para eso tienes que evaluar la anemia en el feto. Prueba no invasiva, Doppler de arteria cerebral media, prueba invasiva, cordocentesis.